Economía Land. Una conversación con y sin cifras. Bienvenidos a la 11ª emisión de Economía Land, un programa que nace para darle un espacio de difusión a las dinámicas y los procesos que se generan en el programa de Economía de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Mi nombre es John Camargo, economista de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, y estaré conduciendo este espacio y hablando de economía desde diferentes puntos de vista, tanto institucional como del mundo. Hoy traeré varias voces a propósito de los 20 años del programa de economía de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. En la famosa canción de Carlos Gardel, Volver, dice: sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada. Lo entiendo como una idea de que el tiempo se nos pasa muy rápido sin dimensionarlo. El programa de economía de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca cumplió el año pasado 20 años desde su creación. En 2004 se aprobó la creación del programa adscrito a la Facultad de Administración de Empresas, y desde el año 2007 comenzó funciones académicas. Hoy haremos un recorrido de diferentes voces que han hecho parte del programa en estos 20 años. La historia es una disciplina fundamental para la economía, porque nos ayuda a los economistas a entender hechos que transforman la sociedad. Pero la historia no es fácil de recoger, porque está ampliamente habitada por los olvidos, los sentimientos y las añoranzas, que nos alejan de la objetividad. Pero no haré este homenaje al programa de economía desde la historia como disciplina, sino desde algunas voces de los protagonistas de estos 20 años. Los comienzos no son fáciles, porque es enfrentarse a la nada para crear. El profesor Hernán Rodríguez Coy, primer director del programa de economía, nos cuenta un poco de ese inicio complejo del programa. Los primeros años del programa de economía de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, que da inicios oficialmente en el mes de agosto del año 2006. Cuando ingresamos a la universidad, yo como director, la situación era un poco difícil, compleja, empezando porque no había oficina. Nosotros iniciamos en la sala de profesores de administración de empresas comerciales, y mediante un muro que se hizo con los lockers de los profesores, se hizo una pequeña división en esa sala de profesores. Ese era un problema porque la universidad, cuando inicia el programa, no tenía previsto nada todavía. Posteriormente es que se da la construcción de lo que hoy es economía en una casa prefabricada, quitándole parte del espacio a lo que en su momento eso es el parqueadero. Así iniciamos. Fue un poco complejo, difícil, y bueno, hoy es un programa de reconocimiento porque por nuestro programa han pasado profesores de alto nivel, como el que hoy en día es Superintendencia de Servicios Públicos, el profesor Deyanón Márquez, como lo fue el profesor Gonzalo Cómbita, quien fue vicerrector de la Universidad Nacional y hoy en día es el director de la revista de Economía de la Universidad Nacional. Ese fue nuestro programa, así inició, y hoy es otra situación diferente. Aunque el comienzo no fue fácil, lo material se acomodó y el programa se fortaleció. Y aunque hoy en día el programa de economía aproximadamente ha grabado 1000 egresados, tiene más de 300 estudiantes activos, tiene aproximadamente 20 docentes en sus diferentes modalidades y está entre el top 10 de los programas con mejor desempeño de las pruebas Saber Pro, las tensiones entre la sociedad y la academia generan retos en el ejercicio docente. Los profesores Leonel Ospina y Consuelo Onofre nos contaron un poco de sus perspectivas acerca de los retos que tienen con los estudiantes de las nuevas generaciones. Sabiendo que nuestros estudiantes son el resultado del periodo de pandemia, entonces llegan con muchas deficiencias en lectura, en razonamiento crítico, en matemáticas básicas y, lo que es peor, en habilidades no blandas como las socioafectivas. ¿Cómo se superan? Primero que todo entendiendo al ser humano.
Creo que la educación está muy alejada y los trata simplemente como sujetos económicos. Creo que es importante escuchar a los muchachos y de ahí en adelante, sabiendo cuáles son esas falencias, empezar a construir. Sobre los retos para enseñar economía y sobre la adaptación de los métodos para ello, puedo decirles que el principal reto está en captar la atención genuina de los estudiantes y el interés genuino sobre los temas. Y el otro reto pues es el de introducir temas de actualidad como el ambiental, que es parte de mi materia, como parte, digamos, central o prioritaria también dentro del tema de la economía. Y aquí pues tengo que hacer una aclaración inicial, es que el componente mío es considerado un componente complementario, un poco accesorio y no como el centro ni como parte de ese cuerpo de conocimiento central de la economía. Entonces, dado que es un tema de actualidad, dados los hechos que estamos soportando y las consecuencias también que estamos viviendo como parte de los temas de los cambios ambientales que se están dando y todos los daños ambientales que tenemos, pues esto afecta y está siendo afectado por las decisiones económicas, pues esto debería ser parte de un proceso, digamos como un parte central de la carrera. En ese sentido, pues el método o los métodos o la adaptación que hago de los métodos en economía, intento combinar esas clases magistrales con salidas de campo, donde pues se trata de que los estudiantes tengan de primera mano, observen y estén mezclados con la realidad, ¿no? Eso creo que ayuda en la concientización y en el proceso pues de hacer que haya mayor sensibilidad frente a estos temas. Y por lo tanto, el entrar en contacto con la realidad pues implica que se hagan preguntas sobre esas realidades y sobre esos problemas. Entonces también combino muchas preguntas, les hago muchas preguntas a los estudiantes para que reflexionen sobre estos temas. Complementario también a estas metodologías, pues los pongo a escribir y la idea es que reflexionen o que esas reflexiones que hagan las consignen en una hoja, que hagan el ejercicio de pensar aquello que han reflexionado en relación con los problemas o con los conceptos que estamos trabajando. Uno de los retos más importantes de las universidades es equilibrar la teoría con la realidad para que los estudiantes puedan afrontar el mundo laboral, y los profesores Leonel y Consuelo cuentan sus puntos de vista. El balance en la teoría y la parte práctica, creo que en primer lugar se les deben dar y brindar las bases de lo que se plantea en la economía, pero más importante aún es criticarla. Es decir, la economía no es una ciencia que siga leyes físicas y creo que es la manera como la hemos enseñado. Y básicamente yo trato en los componentes que tengo de hacerles entender que la economía es economía política, no es economía. Es decir, que involucra la interacción de la sociedad y juicios de valor. Para lo anterior, intento relacionarlos no únicamente con economistas, pero también con sociólogos, con antropólogos en las lecturas que les dejo, pero también abogados, por ejemplo. La idea es que ellos entiendan que el conocimiento netamente disciplinar es muy miope y que para lograr entender más se deben remitir a la historia y a la filosofía igualmente. Puedo decirles que lo primero que hay que reflexionar acá es que es la práctica, ¿no?, en la economía, y considero que esa práctica es poder tener la habilidad de leer la realidad, y esa habilidad de leer la realidad implica tener evidencias de la realidad sobre los fenómenos económicos y sobre los fenómenos, digamos, como sobre las consecuencias de esos fenómenos económicos. Reflexionar sobre esa realidad implica argumentarla e implica pues buscar datos para robustecer esos argumentos, implica tratar de explicar la realidad y a partir de ella, como ya lo decía, pues plantear las soluciones. Eso significa que hay que asumir la realidad de manera compleja, no simplificada como lo hacen en la teoría económica, y por lo tanto se trata de no ajustar la realidad al marco conceptual, sino por el contrario, es explicar la realidad en toda su complejidad. Pues eso implica que hay que ejercitar a los estudiantes precisamente en tener instrumentos para hacer esa reflexión compleja que implica
asumir y entender qué es lo que está sucediendo y los fenómenos en toda la dimensión que tienen, ¿cierto? Entonces, aquí hay que decir que el tiempo que se tiene para desarrollar este curso en particular que yo tengo es muy corto para lograr ejercitar al estudiante en asumir esa reflexión. Pero pues la idea es dar ciertos elementos claves, como mostrar enfoques, como que puedan explicar esa realidad, cómo combinar con información, digamos, de datos que se tengan sobre la realidad, pero también presentar algunos casos que le permitan a los estudiantes tener elementos de cómo funciona la política pública y dar algunos elementos de reflexión desde la ética, básicamente. Lo interesante, y creo que lo que me guía en este proceso, es que los estudiantes tengan conceptos básicos claros y desarrollar esa capacidad de reflexión. La sociedad cambia y se transforma inevitablemente. Al mismo tiempo, la educación también tiene que estar en esta transformación. Por eso, pedimos la opinión de los profes en cuanto a los cambios que se requieren en los planes de estudio para mantener actualizada la carrera de economía. Bien, los cambios en los planes de estudio, yo creo que se ha avanzado, el programa ha avanzado, pero creo que debemos tener mucho más coordinación entre nosotros mismos. Y de esa manera podríamos capitalizar mucho más una educación como la plantea el perfil del estudiante, que sea mucho más crítico de lo que él está viendo. Entonces creo que nos falta avanzar en esa dirección. Digamos que la cosa es compleja, ¿no? Porque tenemos un cuerpo de conocimiento que estamos utilizando, que fue hecho hace mucho tiempo, en el siglo XIX, la teoría neoclásica, y que hace parte del core de conocimientos de la ciencia económica, pero para solucionar problemas del siglo XXI. Entonces, yo considero que los pénsumes, los currículos en economía, pues deben tener mucho más de reflexión de los problemas económicos y mucho menos de exigencia de aprenderse qué dice un modelo o cómo se aplica un modelo. Se trata mucho más de reflexionar de la complejidad de los problemas económicos. Eso quiere decir analizar esos problemas económicos, seguramente apoyándose con instrumentos no económicos, sino utilizando instrumentos también de otras disciplinas. Es decir, hay que combinar nuevas disciplinas a la economía. Entonces deben hacerse cuerpos de estudio más integrales y darle espacio a cuerpos de conocimiento más complejos, diferentes a la economía neoclásica, pues porque hay decenas de escuelas del siglo XX e incluso de inicios del siglo XXI que puedan asumir, que puedan mostrarse a los estudiantes y a las nuevas generaciones. Considero que la geografía es absolutamente importante para entender los problemas económicos y por lo tanto salir del salón de clase y tener mayor contacto con esos problemas es importante, sobre todo porque una de las del centro del debate y de la reflexión económica debe ser precisamente el desarrollo, no solamente el desarrollo económico, sino el desarrollo social, económico y ambiental de todas las comunidades. Entonces, pues hay que presentar también nuevos métodos tomados de otras disciplinas y pues se necesita alimentar en últimas y en síntesis más bien los currículos con nuevas ideas, ¿no? Entonces tener ese conjunto de pensamiento actual y que sea capaz de resolver los problemas del siglo XXI. Los profes entienden que hay una serie de habilidades que se deben tener para poder desempeñarse en el mundo laboral. Estas son sus opiniones. Sin lugar a dudas, las habilidades blandas de comunicación y de trabajo en equipo. Si nosotros hemos enseñado a nuestros estudiantes 4 años en los cuales el comportamiento ejemplar es el del Homo economicus, no podemos esperar nada diferente a cuando ellos estén trabajando. Y nuevamente creo que es el reto más grande que tenemos. Hacerlos entender que las sociedades se construyen desde la cooperación de cada uno de nosotros. Para que un estudiante de economía pueda tener éxito ya en su vida laboral, pues yo la definiría como el tener actitud, ¿no? Una actitud para trabajar en equipo, una actitud para expresar claramente sus propuestas y sus ideas y que esa actitud sea genuina, ¿cierto? Entonces no se trata solamente de demostrar que se sabe, sino se trata de tener esa actitud y esa habilidad para presentar lo que se sabe.
conservando las buenas formas, conservando también una actitud ética y pues en últimas esa actitud pues significa tener una capacidad para empatizar con las personas y es una actitud que debe estar puesta, digamos, en esa situación en la cual el estudiante esté siempre en el aquí y en el ahora en cualquier situación de trabajo que se le presente. Eso quiere decir que esa actitud de estar en el aquí y en el ahora en esa situación de trabajo que se le presente, pues implica tener la habilidad para acopiar la información suficiente y necesaria para lo que quiere resolver, utilizar los conceptos claramente y utilizar los métodos también que tenga para hacer esa resolución de ese problema en la medida pues de la capacidad y de la información que se tenga. Pero también implica que se tenga la habilidad de demostrar un interés genuino en las propuestas de los demás, de tener la capacidad de analizar esas propuestas, de tomar aquello que considere que es importante de ellas y presentarlas, digamos, de una manera tal que complemente aquello que él está planteando o aquello que esa otra persona también está planteando. Entonces, en últimas, esas habilidades blandas para relacionarse con los demás y relacionarse en situaciones de trabajo, pero también en situaciones que tienen que ver con la amistad que se pueda generar también con los equipos de trabajo, pues sean suficientes para guiar ese proceso del desempeño laboral. La educación es un vector de transformación de las sociedades, en muchos casos un movilizador social. La economía es sin duda una carrera atractiva por su versatilidad en la sociedad y porque les permite a quienes la adoptan como su profesión entender diferentes aspectos de la sociedad. Lorna, estudiante de los últimos semestres de la carrera, nos brinda una visión de las herramientas y de las transformaciones que la carrera ha influido en ella. Al principio lo que más me atrajo de la economía fue el misterio que existe detrás de los números y las ecuaciones abstractas, pero pues con el tiempo entendí que esta disciplina va mucho más allá de fórmulas y que está profundamente conectada con el comportamiento humano, ese que para muchos parece instintivo, pero que en realidad obedece a patrones complejos que pueden analizarse y entenderse. También desde todas las áreas, la microeconomía me resulta especialmente emocionante porque el comportamiento del consumidor y el productor funciona como pequeñas células individuales, pero que afectan directamente al equilibrio del sistema económico en su conjunto, donde cada decisión, por más mínima que parezca, pues tiene implicaciones que se extienden más allá de lo que es evidente. Considero que esta carrera está bastante bien orientada para enfrentar muchos desafíos económicos actuales, aunque siempre hay un margen de mejora. La economía es un campo que evoluciona constantemente, por lo que la actualización y la apertura a nuevos enfoques son claves para mantenerse al día. Algo que quizá me gustaría fortalecer dentro de la formación es el enfoque en matemáticas aplicadas a la economía. Aunque se aborda, siento que en comparación con otras universidades podría desarrollarse con mayor profundidad. Además, creo que sería valioso introducir desde el primer semestre un enfoque más marcado en el pensamiento económico, para que los estudiantes construyan desde temprano una base teórica sólida. Lo que he aprendido en clase tiene una conexión directa con la realidad social. Cada concepto y modelo permite analizar fenómenos cotidianos desde una perspectiva más estructurada. Todo esto me ha llevado a entender que la economía es una herramienta poderosa para interpretar y enfrentar los desafíos que afectan a la sociedad. Gracias a la carrera, mi forma de pensar sobre los problemas del país han cambiado. Ahora abordo las situaciones desde una mirada más amplia, tratando de comprender las raíces de los fenómenos antes de emitir juicios. Me esfuerzo por identificar las dinámicas estructurales y las posibles consecuencias futuras, reconociendo que los problemas económicos casi siempre tienen causas más profundas de lo que parecen a simple vista. David, también estudiante de los últimos semestres, nos señala la importancia de la visión cualitativa y cuantitativa cuando se juntan para entender mejor el mundo. Lo que más me atrajo de la carrera de economía fue su amplio campo de acción y la posibilidad de comprender a través de fundamentos teóricos y análisis estructurados cómo funciona el mundo desde el ámbito económico, social y político. Con el paso del tiempo, esa percepción se ha reafirmado y enriquecido al evidenciar cómo las herramientas económicas permiten explicar y evaluar dinámicas que afectan directamente a las sociedades. Me interesa especialmente el área de la gestión pública, ya que permite incidir en la calidad de vida de la población mediante el diseño e implementación de políticas económicas. Además, me he sentido particularmente atraído por enfoques interdisciplinarios, como la econofísica y la economía conductual, los cuales amplían las fronteras del análisis económico tradicional
al integrar métodos de otras ciencias para estudiar el comportamiento humano y las dinámicas del mercado. La carrera ofrece una sólida formación teórica que permite comprender los principios fundamentales de la economía. Sin embargo, aún existen limitaciones en la formación técnica y en el desarrollo de habilidades prácticas que demanda el mercado laboral actual. Para enfrentar los retos económicos contemporáneos de manera efectiva, es necesario fortalecer el componente aplicado, especialmente en áreas como el análisis de datos, modelación econométrica, evaluación de políticas y la gestión financiera. Me gustaría que el programa académico incorporara con mayor profundidad herramientas técnicas modernas y enfoques contemporáneos de análisis económico. Considero fundamental reforzar habilidades en econometría aplicada, análisis de bases de datos, manejo de software estadístico y modelación económica, además de promover una visión interdisciplinaria que permita abordar problemas económicos desde distintas perspectivas. ¿Cómo relacionas lo aprendido en clases con la realidad de la sociedad? La formación en economía permite interpretar de manera crítica y rigurosa la realidad social y económica. Los conceptos y teorías adquiridos en clase brindan herramientas para comprender la dinámica social, política y económica, permitiendo identificar las causas estructurales de los fenómenos sociales y proponer soluciones fundamentadas en evidencia empírica y análisis cuantitativo. Esto facilita una lectura más profunda de los problemas que enfrentan las sociedades y de las decisiones que se toman desde las instituciones. La formación en economía ha transformado mi forma de entender los problemas sociales y económicos, llevándome a abandonar interpretaciones simplistas o basados en juicios emocionales. Ahora procuro analizar los fenómenos desde una perspectiva objetiva, sustentada en datos, estadísticas y modelos teóricos, lo que me permite comprender mejor las causas de los problemas estructurales y valorar las alternativas de solución de manera racional y fundamentada. Muchas veces hay dudas acerca de los contenidos de la carrera. Se choca el contenido del libro con la realidad, no compaginan. Y de esto nos habla Deiler, estudiante del programa de economía. Algo que me atrajo bastante fue la idea de abordar problemáticas sociales. Pues a medida que voy avanzando en la carrera me doy cuenta de que no se profundiza tanto en el tema. Sí se aborda, pero no se profundiza tanto. La microeconomía ha sido un gran reto para mí. Aún se puede mejorar. Hay muchas cosas en las que la carrera no está del todo bien construida. Creo que hasta el momento, en cuanto a los conocimientos, yo considero que estamos bien. Y pues básicamente estudiar economía le da un punto de vista mucho más amplio a uno en lo que respecta a entender las problemáticas del país, por qué se originan, cómo se desarrollan y tal vez poder visualizar las respuestas a esos problemas. Buscar una carrera que sea acorde con nuestros intereses desde el colegio nos lleva a escoger una carrera. María Alejandra, estudiante de octavo semestre, nos habla de ese primer impulso para escoger economía y de la transformación de su visión. Mi nombre es María Alejandra Ferrer Fajardo, soy estudiante de economía de octavo semestre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Lo que más me atrajo de la carrera de economía cuando decidí inscribirme es que podía asociar lo social con lo matemático, que eran dos factores que en el momento de graduarme del bachiller era lo que más me llamaba la atención y en lo que quería realmente estudiar. Esta percepción ha cambiado a medida que avancé en mis estudios. Creo que la economía va mucho más allá de una visión social o matemática. Podemos verla de diferentes factores y abre muchas más visiones, como es el análisis de datos, como es las finanzas, como es la sostenibilidad, que en realidad abarca muchas más cosas. El área de la economía que encuentro más emocionante es la parte de sostenibilidad y el estudio del comportamiento del individuo. Actualmente esto de la sostenibilidad como que no lo teníamos tan en el radar y se ha vuelto algo muy importante que se ha implementado poco a poco en políticas públicas, en decisiones, en que la gente sea más consciente de su consumo. Y obviamente esto se relaciona con el comportamiento del individuo y cómo va cambiando, teniendo en cuenta que dependemos del mundo en el que vivimos. Aún falta implementar esto de la tecnología, como lo es la inteligencia artificial, que actualmente nos ayuda a que algunos procesos sean más eficientes. Me gustaría espacios donde la gente pueda generar genuinamente habilidades sociales
de crítica, de argumentación, de poder entender por qué se dan ciertas decisiones, ya sea del Banco de la República, del gobierno u otras entidades, que tengamos los conocimientos previos para poder como enfrentarnos antes de salir. En gran medida, las clases que brinda la universidad me dan una visión un poco más clara de nuestro contexto de vida común. Realmente creo que me ha desarrollado una parte crítica y razonable que tal vez al inicio de la carrera no tenía. Actualmente tengo una posición muy clara sobre qué problema social realmente enfrentamos, qué problemas sociales a veces como que solamente se vuelven una moda estipulada por cierta cantidad de personas, como los problemas del país a veces no los enfrentan como de la forma correcta, qué medidas yo propondría, y en realidad como que la carrera de economía te hace pensar de una forma en que tu diario vivir se trata de la economía, ¿no? O sea, de que tu diario vivir tú ves ejemplos de la economía y que actualmente puedes como generar un aspecto crítico. El programa de economía de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca ha ganado relevancia en estos 20 años, gracias en parte a los egresados que en el mercado laboral compiten con economistas de programas similares, que tienen varias décadas de trayectoria. Diana Valencia nos cuenta cómo los conocimientos en economía han sido valiosos para ella en su vida profesional. Hola, mi nombre es Diana Carolina Valencia, soy egresada del programa de Economía en el año 2012. Las habilidades más valiosas que adquirí en el programa de Economía, sin duda las que me brindaron las cátedras como econometría, micro y macroeconomía. Pues estas bases técnicas me han permitido ejercer la profesión en entidades públicas, tanto en Colombia como en Argentina, siempre como desde un enfoque del análisis de datos. Y actualmente estoy participando en un proyecto en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sobre un modelo predictivo de la recaudación tributaria en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces es ver cómo toda esa teoría que se vio en el programa en su momento se ve plasmado en la actualidad ya en el diseño o como tal en la gestión de las políticas públicas. El primer empleo como profesional es un gran logro para los egresados. Este le permite al egresado evaluar los conocimientos adquiridos versus la realidad. Carol Sánchez nos cuenta acerca de esa importante experiencia. Mi nombre es Carol Sánchez, soy egresada del programa de Economía en el año 2024, primer semestre. Mi primer trabajo como profesional fue en la Bolsa de Valores de Colombia como auxiliar de operaciones en el área de posnegociación, donde pude aplicar directamente los conocimientos sólidos en teoría económica, econometría, finanzas y análisis de mercado que adquirí durante la carrera. Yo creo que la comprensión de la teoría de los mercados financieros, la teoría monetaria, me permitió entender mejor el funcionamiento de los mercados de valores y la dinámica de los precios de los activos financieros, lo que ha sido fundamental para desempeñarme en mi rol en la bolsa de valores. Además, también las habilidades analíticas y cuantitativas desarrolladas durante la carrera me han permitido trabajar con grandes volúmenes de datos de una manera efectiva. Digamos que otras de las herramientas que me dio la universidad ha sido la capacidad de trabajar en equipos, de comunicación de manera efectiva, como con colegas y también con clientes como las sociedades comisionistas que fueron fomentadas durante los 8 semestres de la carrera y también mi etapa práctica. En resumen, la combinación de los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas que adquirí a lo largo de la carrera me proporcionaron una base sólida para enfrentar los desafíos y responsabilidades del mercado laboral al ser mi primer empleo como profesional y desempeñarme en el sector financiero. Como nos señalaba el profesor Leonel y la profesora Consuelo hace unos minutos, hay varias características adicionales a las académicas que el programa de economía involucra en la formación, y de esto nos habla la economista Jennifer Castillo. Hola a todos, mi nombre es Jennifer Castillo, economista graduada del año 2018 y también soy magíster en economía. La carrera de economía me enseñó a ver el mundo de una manera mucho más analítica y crítica, enfocándome en el impacto social y humano de las decisiones económicas. Me dejó valores como la importancia de la equidad, también la transparencia y también la justicia social en la gestión de los recursos que son escasos. Me enseñó a pensar en términos de sistemas y considerar las consecuencias sociales y económicas de nuestras acciones.
Hoy estos valores me acompañan en mi trabajo en Datos Ciudadanos, donde busco promover la transparencia y la participación ciudadana. Me han ayudado a ser más rigurosa en mi análisis y buscar soluciones que beneficien a las personas y a las comunidades más vulnerables. Además, me recuerdan la importancia de considerar múltiples perspectivas y de pensar en el impacto a largo plazo de nuestras decisiones en la sociedad. La versatilidad de la carrera de economía es indudable. Las posibilidades de ejercer en muchas áreas de la sociedad es potencial. Y la economista Luisa Fernanda Niño nos cuenta su perspectiva de esta variedad de opciones laborales. Mi nombre es Luisa Fernanda Niño, soy egresada del programa de economía del año 2011. Si bien muchas personas piensan que los economistas están ligados únicamente a las finanzas o al mundo de los datos o al mundo de la econometría, pues quiero decirles que no, y yo soy un vivo y un reflejo de eso. Yo me fui más por el lado social y por el lado ambiental específicamente, y creo que la economía me brindó esos elementos para entender que más allá de los números, que más allá de lo que es técnico, pues hay un mundo por explorar, que era el desarrollo sostenible. Entonces la economía me abrió ese espectro y pues definitivamente no me arrepiento para nada, porque pues me ha permitido trabajar con comunidades, trabajar con territorios, inclusive trabajar en política pública que realmente generen impactos. Hoy en día, más que la teoría, más que cuestiones que se queden escritas en un papel, lo que necesitamos es practicidad, que las cosas se vuelvan reales y que las acciones que hagamos tengan impacto. Entonces, creo que la economía fue como el principio de lo que yo quise tomar como proyecto de vida, y pues le agradezco mucho, digamos, que hasta el final de la carrera pude ver estos aspectos sociales de desarrollo sostenible que me ayudaron a tomar esa decisión. Reitero mi perspectiva de que la sociedad cambia y se transforma, y las instituciones de educación son al mismo tiempo una acción y una reacción de este cambio. Y así como hay ocupaciones que han dejado de ser relevantes para la sociedad, vale la pena preguntarse en estos 20 años del programa si la economía sigue siendo relevante y si las teorías económicas aún responden a la realidad. El profesor Álvaro Gallardo nos pone su punto de vista en la mesa. Bueno, la economía sigue siendo relevante, tiene que transformarse, que la economía tiene que ser una ciencia de la totalidad. Es decir, no puede haber economía sin un enfoque más transdisciplinar, entendiendo lo transdisciplinar como la relación con otras ciencias, pero que también trascienda las disciplinas mismas. Es decir, que también tiene que tener un diálogo con la sociedad, con los miembros más activos de la sociedad, es decir, con el 60% de la sociedad que vive en la marginalidad y que hace parte de la economía de los sectores populares. Creo que ahora, si hay ese diálogo, la economía tiene todavía posibilidad de ser un diálogo para crear teoría económica, no un diálogo para informarnos de algo. Creo que Gas ha demostrado que más información no resuelve los problemas. Más información está, a pesar de la dispersión de las redes y que hace posible que la información no pueda ser controlada por los de siempre, el poder sigue siendo controlado y la información que importa para tomar decisiones es solamente una parte de todo el conjunto de información de una sociedad. Los algoritmos de la inteligencia artificial o la mayor cantidad de información están sesgados por las condiciones de poder. Entonces, evidentemente no hay posibilidad de que con solo información tomemos decisiones adecuadas. Las decisiones están marcadas por la teoría que de fondo está y por las relaciones de poder que sustentan esa teoría. Para mí ha sido un gusto haber buscado estos puntos de vista acerca del programa de economía con algunos de los protagonistas en sus 20 años de historia, que a mí, como a muchos, nos ha cambiado la vida, o al menos nos ayudó a entender algunos aspectos de la realidad. Felices 20 años al programa de economía y que siga siendo un foco de transformación en la vida de muchos jóvenes. Viva la educación pública de calidad. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Economía Land. Una conversación con y sin cifras.